nombre de Jesús vamos a dar la palabra. Y le voy a pedir que por favor vayamos al libro de Josué y vamos a ir al capítulo número 3. Aleluya. Cuando lo tengan me dan un fuerte amén. Primero vamos a leer del 1 al 6 y luego vamos a pasar al capítulo 12 y vamos a estar leyendo del 12 al 17, al verso 17. ¿Lo tenemos, hermanos? Aleluya. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El paso del Jordán. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca de Jehová vuestro Dios y los levitas, sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y entre ella haya distancia como de 2000 codos, no os acerquéis a ella. Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará maravilla entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Vamos al 12. Tomad pues ahora 12 hombres de la tribu de Israel, uno de cada tribu. Y cuando la planta de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asiente en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció, cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de Esteratán, y las que descendían al mar de Araba, al mar salado, se acabaron y fueron divididas. Y el pueblo pasó en dirección a Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firme en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Aleluya, gloria a Dios. Se pueden sentar, mis hermanos. Glorias sean dadas a Dios. Ok, mis hermanos. Aquí tenemos una historia bien conocida hablando del paso del Jordán, cuando Dios le da instrucción a Josué, cuando había llegado ya el tiempo de ellos ir y conquistar la tierra que el Señor había prometido a sus padres dar. Fíjense algo que dice que el arca del pacto iba delante de ellos y ellos iban en pos del arca. Este es el arca, ellos iban aquí. Y el Señor dio una ordenanza. Él le dijo al pueblo que antes de ir se santificaran, porque Dios iba a hacer cosas grandes, iba a entregar la tierra en sus manos. Pero dice una parte de la palabra que uno del porqué del que el arca iba adelante
era porque ellos no sabían el camino. Y el arca del pacto en estos momentos sirve como dirección, porque expresa bien claro que ellos nunca habían pasado por ese lugar. Y muchas veces, hermano, eso pasa con nosotros. A veces pasamos por situaciones, pero nosotros no debemos de temer el miedo. Nosotros lo que tenemos que hacer es santificarnos cada día de nuestras vidas y estar siempre acorde con esta palabra. Llevar esta palabra, porque el Señor siempre, su presencia, nos guiará por donde quiera que vayamos. Las situaciones vienen, pero la presencia va delante de nosotros y nos direccionará. A veces vamos a pasar por situaciones, vamos a pasar por dificultades, por problemas, se puede decir, que ni siquiera nosotros sabemos qué hacer, ni hacia dónde ir, ni hacia dónde movernos. Pero cuando la presencia, el arca representa la presencia de Dios, cuando la presencia de Jehová va con nosotros, nosotros no tenemos que tener miedo a lo que va a estar delante, porque Él se va a encargar de mostrarnos cuál es el camino que nosotros debemos de seguir. A veces nos va a empujar, porque era pasar el Jordán, y nos va a obligar a que nosotros tomemos la decisión de caminar y avanzar y confiar, aunque no sepamos qué nos espera adelante. Pero sabiendo que la presencia está delante de nosotros, nosotros sabemos que nosotros tenemos la victoria en nuestra mano. ¿Estamos aquí, iglesia? Amén. Entonces, hay algo muy importante de esta historia. Dice que la presencia iba adelante, pero cuando llegan al Jordán, los sacerdotes se quedan en el medio y todo el pueblo de Israel pasó. Fíjense que el arca se queda detrás y los hijos pasan. A veces nosotros pasamos situaciones que nosotros creemos que Dios no está. Pero Él lo que está diciendo a nosotros en esta noche: yo empiezo contigo, yo te direcciono, yo te digo por dónde tienes que ir, pero yo no me voy. Aunque tú veas que yo me quede atrás y que tú vayas delante, hasta que tú no pases con tus pies en seco y obtengas la victoria, yo no me voy a ir. Y Él no está hablando solamente a una persona, porque a veces nosotros como hijos de Dios, yo digo, ay, mi Dios, mi Señor. Pero Dios se refiere a su pueblo como iglesia, como pueblo en forma general. Él nos va a direccionar, Él nos va a guiar, a veces no sabiendo para dónde vamos, pero Él nos va a guardar hasta el final. Y aunque tú no lo entiendas o yo no lo entienda, Él siempre va a estar ahí. Y nosotros pasaremos al otro lado con nuestros pies secos en el nombre poderoso de Jesús. Porque la presencia de Jehová siempre irá con nosotros. La presencia de Jehová es el que nos sostiene. La presencia de Jehová es el que me dirige. La presencia de Jehová es el que le dice a las aguas: párense allá, porque mi pueblo va a pasar. La presencia de Jehová lo es todo. Y yo ahora le voy a dar el tema, porque solamente estoy introduciendo algo que voy a contar. El tema de esta noche es: ¿qué es más fácil? Dile al que está a tu lado, ¿qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? Ese es el tema que le traigo en esta noche. Y ahora sí le voy a explicar. Hace mucho a mí se me pidió que contara un testimonio. Este testimonio se me dio la oportunidad y conté uno. Pero este testimonio en particular
mi hermana me pidió, ¿por qué no cuenta ese? Si ese testimonio yo sé que va a ayudar. Pero cuando ella me lo pidió, yo sabiendo que era un gran testimonio, había algo dentro de mí que me decía, no es el tiempo de contarlo. Y habían pasado alrededor de 11 años. Pero en el espíritu yo no sentía que era el tiempo, a pesar de que habían pasado alrededor de 11 años, casi 12 años. Y cuando el Señor me da esta palabra, este tema, que es más fácil, y pasó lo que tenía que pasar, que se lo voy a contar, y pasé a Moser Jordán, yo dije, Señor, este es el tiempo. Cuando mi pastora me dé el tiempo, lo voy a contar. Y esta noche yo quiero que tú me pongas atención. Diara, a mi muñeca que está ahí, ustedes, Omar, lo que han escuchado el testimonio de Omar, el Señor me da una visión cuando Oniel tenía alrededor de 3 mesecitos. Él se duerme y yo me quedo acostada descansando y yo entro como en una visión. Y escucho una voz que me dice, eso fue en el año 2008, te voy a dar un hijo y le vas a poner por nombre Diara. La voz se fue, yo me levanto, me voy a la computadora, porque Diara me sonaba nombre de hembra, pero de mujer, pero me dijo, te voy a dar un hijo, y eso como que me confundió. Y lo googleo y voy a la computadora y pongo Diara, que significa el nombre de Diara. Y decía, Diara es nombre de mujer, que significa regalo, que significa ofrenda. En el momento yo no lo entendí, pasó mucho tiempo y yo pedí a Dios en oración, Señor, tú me prometiste que me iba a dar un hijo. Oniel ya tenía casi alrededor de 5 años y nada pasaba. A través de Diara, ustedes saben, como Omar le contó, viene Omar a los pies a los pies del Señor, él estaba feliz. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros vamos al médico, yo tenía como 2 meses y algo, casi 3, me hacen una sonografía y dicen, ay, es una niña. Uy, Omar y yo nos pusimos felices, era la primera niña, ese hombre se le brillan los ojitos. Era la primera niña y nosotros deseándolo, orando para que yo saliera embarazada, feliz. Pues cuando termina la sonografía nos llevan a un cuarto y dice una mujer, miren, no queremos que se hagan ilusiones porque la espina dorsal de la niña no está formada. Cuando la mujer dice eso, como fresquita y atrevida que una vez es, dentro de mí, que ella no escuchara, yo dije, te reprendo en el nombre de Jesús, yo no te creo, diablo mentiroso, mi hija viene bien. Pasó, nos fuimos, nos dieron 2 meses y algo para que regresáramos al lugar. En esos 2 meses, hermano, mire, yo creo que esos 2 meses duraron como 2 años, porque eso fue fuerte. Pero cuando llegamos, tomamos la instrucción de contar esto a personas que nos ayudaran a orar. Le contamos la situación, no se lo dijimos a más nadie, eran personas específicas las que lo sabían. Y una noche, ya venía como un mes, dice, había pasado como un mes y medio, estamos orando, estamos en la casa, yo no me sentía bien, y el pastor, uno de los pastores de la iglesia, empezó a orar. Cuando él estaba orando, en la iglesia donde íbamos era una iglesia grande, no es como aquí que todos nos conocemos, si el hermano falta, no.
al ser tan grande, esa es una de las desventajas que tienen, que tú entras, recibes la palabra y muchas veces te va. Entonces esa noche el pastor empezó a orar y yo estaba en el asiento de mi casa con Omar y él empezó a orar por la familia, por todo, y en un momento dijo: yo veo espinas dorsales formándose. Y exactamente cuando él lo dijo, yo tenía mis ojos cerrados y yo pude ver esa espina dorsal formada con una luz extraordinaria. Faltaba como alrededor de 2 semanas o 3 para ir. Y yo puse a llorar, porque yo decía, esta confirmación de que Dios va a formar o que ya formó la espina dorsal de mi hija. Pasa el tiempo, seguimos orando. No le puedo negar, hermanos, a veces me desesperaba, pero creía que mi Dios no iba a ayudar y no iba a sacar de esa situación. Cuando llega el día, Omar va conmigo a la cita y él va conmigo a la cita y yo le dije: mira, Omar, ven acá antes que me llamen. Mira, Omar, yo quiero decirte algo. Pase lo que pase, yo sé que mi Dios tiene el poder de formar esa columna, pero pase lo que pase, yo no puedo tomar la decisión de yo matar a esta niña, porque esta niña se me mueve y ya yo la amo. Y él me dijo a mí: no te preocupes, Analina, yo te voy a apoyar. Yo sé que Dios ha hecho el milagro, pero yo te voy a apoyar en cualquier cosa que pase. Y ahí me llama la mujer y entramos a la habitación. Y empieza la mujer ahí, pero callada, nunca dijo nada, y movía, y la mujer callada. Y yo dije: esto está raro, porque la mujer no hablaba. ¿Sabe que a veces ellos dicen algo y no decía nada? Era muda que estaba la mujer que me estaba haciendo la sonografía. Y en eso, hermano, se paró todo. Omar se desapareció, la mujer se desapareció, y a mi mano derecha, hermano, se apareció mi papá. Se apareció Jesucristo y yo lo podía ver con mis ojos. A mí se me olvidó la barriga, a mí se me olvidó Omar, a mí se me olvidó que me estaban haciendo esa sonografía. Y yo la única cosa que le decía: llegaste, llegaste. Y yo lo veía y decía: llegaste. Pero él nunca volvió a verme. Pero él tenía una posición mirando hacia la pared donde me estaban haciendo el sonograma, es decir, hacia la mujer. Y él no me miraba a mí, pero él tenía una cara como diciendo: digan algo, que llegué yo. Literal, hermano. Yo me develé y él con esa cara: digan que llegué, digan algo. En eso la mujer se movió y yo como que vi a Omar y vi la mujer. La mujer sale y busca a otra persona. Y la mujer dijo, la que vino: tengo buena noticia, la espina dorsal de su hija está hermosa. La espina dorsal de su hija está hermosa. Salimos de ahí felices, Diara crece, y dentro de todos mis hijos, para la gloria del Señor, Diara empieza a caminar, faltando 2 meses para los 7 meses. Todos caminaron como al año o casi llegando al año. Ella no. Eso gateaba y se paraba, y yo, Dios mío, se paró antes que los demás. Pasaron los años, crece Diara. El año pasado mandamos a Diara a hacerse el físico que siempre le hacemos a los niños. Y yo no pude porque yo estaba trabajando y mi hermana fue con ella. Cuando ustedes saben, la que son madres o los padres que han podido ir, todos los años a los niños le hacen el chequeo y le dicen: pónganse así, y le miden. Nunca a mí me habían dicho nada de que no, todo está bien, la niña bien. Pues el año pasado,
ustedes oraron por Diara. Viene mi hermana y me dice, Analina, mira, yo quiero que tú le pongas atención a esto, no lo cojas así, porque esta parte de acá, ¿cómo se diría eso ahí? Este es el hombre, esta parte de aquí, eso ahí, ella lo tiene un poco más levantado. Le hacen el radio X y digo yo, eso tiene que ser una desviación de ahí. Pensé yo. Pues cuando llego al especialista que iba a ver la placa, me dice, señora, lo que su hija tiene, y me enseña la foto, es la espina dorsal hecha una S. Literal, hermano. Bueno, el que la pudo ver sabe que no estoy hablando mentira. Era así que estaba. Y yo me quedé como, ¿qué? Le digo al doctor, cuando proceso, porque inmediatamente me habló de la columna, que yo nunca pensé que me iba a hablar de la columna. Yo me fui al tiempo de atrás y le pregunto, doctor, ¿qué debemos de hacer? Y él dijo que habían dos opciones, que le poníamos o un soporte a la niña. Y yo le dije, ok, ¿y si le ponemos el soporte se va a enderezar su columna? No, es simplemente retenerla para que no siga yéndose hacia allá. Yo dije, pero que eso no es una solución. Dice, la otra es operarla. Yo le dije, mi esposo no está aquí, pero yo como mamá, la opción que yo tengo en mi mente es operarla porque yo no quiero que ella esté todo el tiempo con un soporte y que simplemente eso está aguantando. Ya tenía como un 46% de desviación. Yo dije, yo no quiero eso para Diara. Fui y hablé con Omar. Dijo, sí, el doctor dijo, sí, si él dice que sí. Fuimos en junio, como junio 18. Ya para agosto 5 te vamos a estar operando la niña para aprovechar las vacaciones. Otra vez 2 meses, hermanos. 2 meses de larga espera. Y me acuerdo cuando me daban la noticia, hablé con ciertas hermanas, hablé con mi pastora, Omar habló con otras personas para que nos ayudaran a orar. Hermano, nosotros somos uno en Cristo. Y yo sé que a esas personas que le dijimos que orar por Diara, lo hicieron como si ellas o ellos hubiese sido Omar o yo. Yo lo sé, hermanos, porque yo no tenía fuerza para orar. Cuando se trata de un hijo, el que madre, el que padre sabe que no hay una cosa que tú no harías por un hijo. Tu vida, si te la ponen, tú se la das por ese hijo. Entonces yo estaba como así, como angustiada. Estaba bien angustiada y decía, Señor, me acuerdo que me dieron un día libre en el trabajo y empecé a orar. Y empecé, en el nombre de Jesús, yo reprendo toda enfermedad. En el nombre poderoso de Jesús. Y viene una voz a mí y me dice, no reprendas. Digo yo, porque yo sabía que era papá que me estaba hablando. Le digo, ¿cómo que no reprenda? ¿Y entonces qué hago? Si tú me dices que no reprenda, ¿qué hago? Porque yo pensaba que esto había vuelto de nuevo. Y lo primero que se me vino a mi mente era que algo malo, un espíritu de enfermedad, quería tocar la puerta de mi casa. Y reprendí, pero él me dijo que no lo hiciera. Y aquí pasa, como pasó en el capítulo número 3, que él dijo, tú no sabes para dónde vas, pero yo voy a ir delante. Y aunque tú no entiendas cómo lo vas a hacer, ni lo que vas a hacer, déjate guiar por mí. Pues él vuelve y se calla. Y el silencio de Dios me tenía desesperada, porque la gloria sea para Dios.
yo no sé, yo sé que a muchos de aquí le pasa. Cuando Él habla a mi vida, Él habla como si yo pudiera estar hablando con la hermana Mónica. Analina, esto, Analina, no me gustó esto. Analina, vamos a hacerlo así, no lo hagas así. Analina, espera. Y principalmente cuando me aferro a la palabra, yo no sé cuántos están aquí que han pasado por eso, que el Señor le habla de una manera tan clara que es como si tú estuvieras hablando, yo estuviera hablando con el hermano Meme. La gloria es para Dios. Analina, detente. Analina, no te muevas. Es como alguien está conmigo aquí con esa cosa que Dios, eso es su misericordia. Pero cuando Él se queda callado, y yo en esta desesperación que tenía, porque ya el tiempo se me estaba acercando, y él no habló, solamente me dijo, eso no reprenda, y no me dijo más nada. Pero un día a las 5 de la mañana, y aquí es que vengo, no se preocupe, no voy a ser muy extensa. Un día a las 5 de la mañana, yo acostumbro a tomar un libro para estudiar. Y yo estaba estudiando a Josué. Y me tocaba leer el capítulo número 3. Y cuando yo estoy leyendo, ahí a las 4:50 de la mañana, ahí leyendo el libro, leyendo el capítulo, al final, hermano Meme, vamos a ir al versículo 17. Oigan lo lindo que es Dios, aleluya. Capítulo 17, y vamos a leer todo. Dice, mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieran en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Cuando yo terminé de leer esa palabra, escuché la voz de papá Dios que me dijo, y escucha, iglesia, esto: Analina, ¿qué es más fácil? ¿Abrir el mar o abrir el Jordán? Y yo con mi cabeza abajo le dije, abrir el Jordán. Levanté mi cabeza y miré hacia donde yo sentía que venía la voz. Y Él me dijo esto: ¿qué es más fácil, Analina? ¿Formar la columna vertebral de Diara o enderezarla? Y yo le contesté, enderezarla, Señor, perdóname. Él me dijo que es más fácil para mí. Y yo entendí, Él estaba callado, pero Él estaba obrando. Porque Él había elegido personas que iban a orar por nosotros, que iban a orar por mi casa. Y Él nunca se fue, aunque yo no lo veía, aunque yo no lo podía escuchar. Tal vez por la misma desesperación, porque Dios siempre está presto. Dios siempre está presto a hablarnos. Pero tal vez la misma desesperación de que ya el tiempo se estaba acercando, yo no podía ver, yo no podía escuchar, yo no podía ver que el Señor estaba direccionándonos, que Él se estaba poniendo delante, que le estaba poniendo gente que yo nunca había visto, doctores que yo no había visto, enfermeras, cirujanos, hermanos orando por mí, mi familia unida. Pero la desesperación no me permitía a mí ver esto. Y el Señor te dice hoy a ti, iglesia, ¿qué es más fácil? Yo no sé la situación que tú estás pasando. Yo no sé si tú estás enfermo. Yo no sé si tú estás pasando por una situación migratoria. Yo no sé. Pero el Señor te dice, yo voy a estar contigo. Yo me voy a poner delante de ti y yo voy a detener lo que sea para que tú pases con tus pies en seco. Yo voy a hacer lo que sea
Yo voy a detener el mar, los ríos, lo que sea. Yo lo voy a detener para que tú pases al otro lado. Y así como lo hice con Moisés, que abría el mar rojo, yo vuelvo a hacerlo. Porque el que lo hizo ayer lo va a hacer hoy. Porque el que lo hizo ayer va a hacer hoy el milagro para ti. Para Dios no hay nada imposible. Si Dios te dio la vida, Él te puede hacer hablar. Si Dios te dio la vida, Él te puede hacer caminar. Si Dios te ha guardado hasta aquí, tú tienes un cáncer, el Señor en el nombre de Jesús puede llevarse ese cáncer. Para Dios no hay nada imposible. Ahora sí hay algo, hermano. Fíjense algo. Dios le dijo: levántense, santifíquense. Le dio orden y caminen en pos. Hay algo que nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer. En ese momento, cuando se me da esa noticia, nosotros pudimos ver optado por lo más fácil o por quedarnos así. A Diana no le dolía nada, nunca se quejó. Inclusive me dijo: a mí no me duele nada. Pero ¿qué estaba diciendo Dios? Es joven, tienen su seguro, me tienen a mí delante, muévanse, no tengan miedo, crucen, entiendan que yo estoy con ustedes y que yo los voy a guiar. Yo no sabía de médico, hasta la hermana llegó. Que Dios te bendiga, Yanis. Pero imagínense ustedes con este inglés que yo tengo. Ella se encargó de hacer muchísimas cosas ahí. El hermano Kevin. Hermano, Dios prepara gente. Ahí habla de 12 personas que fueron elegidas para, cuando pasaron todo, ellos agarraron las piedras y fueron y formaron un altar después con esa piedra para que eso quedara en la memoria. Lo que Dios hace por nosotros tiene que quedar en nuestra memoria. Y lo que Dios hace por nosotros debemos de contárselo a otro para que su fe aumente. Para que la fe aumente. Para Dios no hay nada imposible. Y si Dios la hizo, esa columna, si Dios la formó, Él la enderezó. Para su gloria, para su honra, para que la iglesia se goce, porque esto no es solamente mío, esto es de Dios y para Dios. Como vuelvo y te digo, hay un momento que nosotros tenemos, la presencia va adelante y nosotros tenemos que dejarnos guiar. A veces no vamos a saber hacia dónde vamos, pero Él es tan bueno que nos va a direccionar y va a poner gente buena para que nos ayude. Él no nos va a dejar solo. Si tú estás en un momento, en un proceso migratorio, por decir algo, te voy a dar un consejo. Si tú estás en un proceso migratorio, trabaja, paga lo que tienes que pagar, pero concéntrate. Yo aquí no me voy a quedar toda la vida sin papeles. Señor, ayúdame, ábreme la puerta, investiga, busca abogado. Pregunta, muévete, porque para pasar el Jordán tú tienes que caminar. La presencia va a ir contigo. A veces el milagro está ahí. Y usted sabe que no detiene el miedo. Pero Él dijo claramente a Josué 3 veces en el capítulo 1. Le dijo primero: no tenga miedo. Pero ese primer no tenga miedo, le dijo: no tenga miedo porque a ti te va a tocar repartir esta tierra. Número 1. Número 2, le dijo: ay, que esto está bueno. Yo no sé si estamos aquí. Le dijo: esfuérzate y sé muy valiente. El segundo es segunda vez que le dice: para que no aparte de ti esta ley que se te ha dado. Esfuérzate y sé muy valiente. Y nuevamente le dice: esfuérzate y sé valiente.
no temas ni desmayes, porque yo, tu Dios, iré contigo donde quiera que vaya. ¡Aleluya! Dale un aplauso a Cristo. ¡Aleluya! Miren, yo lloro, pero yo lloro porque por la grandeza de nuestro Dios, pero yo sé que Él es grande. Hermana Morena, ¿usted sabe cómo llevó María José a ese hospital? Si Él la tiene aquí, si Él la ha traído hasta aquí, y ustedes están confiando en Dios, en el nombre de Jesús, esa sanidad va a venir completa. Yo lo creo. Y no fue que me lo dijeron, es que yo lo vi. Para nuestro Dios no hay nada imposible, hermanos. Para nuestro Dios no hay nada imposible. Y recuerden esto, aunque tú no lo estés escuchando, aunque tú no lo estés viendo, aunque te desespere, porque a veces Él se pone detrás, como el arca se quedó ahí detrás y dicen que ellos pasaron. No es que Él te ha dejado, es que a veces Él cambia de posición, porque Él es Dios. Él se pone adelante, atrás, donde Él quiera, porque Él es Dios. No es donde tú quieras ni como tú quieras. Pero lo importante de todo es que sea que esté adelante, porque nos está direccionando a hacer lo que nosotros tenemos que hacer, o que se ponga detrás. Él nunca nos va a dejar hasta que su pueblo pase con los pies en seco. Él nunca nos va a dejar. Iglesia hermosa, hermanos, levántate. Levántate en fe y entiende que para nuestro Dios no hay nada imposible. Y si hasta aquí Él no ha traído hoy, yo no sé lo que está pasando en tu casa, yo no sé lo que Él tiene que enderezar, yo no sé para dónde Él te va a llevar, ni cómo te va a llevar, pero sí sé que si tú sigues su presencia y nosotros nos dejamos direccionar por Él, vamos a llegar a un lugar seguro. Que nuestros hijos, nuestra casa, nuestro matrimonio, el ministerio que Él ha puesto en nuestras manos, todo lo que Él tiene para nosotros, todo va a florecer. Él dijo: nunca te dejaré, nunca te desampararé. Él prometió siempre estar contigo y conmigo. Y nunca nos separemos de Él, porque cuando no nos separamos de Él, no nos separamos de su palabra, todo lo que nosotros hagamos va a florecer. Que Dios te bendiga, iglesia. Dale un aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Que el Señor bendiga esta iglesia, que el Señor me lo bendiga. Y le digo de parte de mi familia y de mí, gracias. Gracias por orar por Diara. Gracias por estar pendiente. Gracias por dejar ir a sus niñas a compartir con mi hija, porque a ella no le dolía tanto la herida, sino que ella estaba perdiendo su summer. Oigan qué lindo es Dios. Y tanto amor que recibimos nosotros de parte de esta iglesia, de parte de nuestros pastores. Gracias, hermanas. Gracias por orar. Gracias a mi familia por orar por nosotros, porque para eso estamos, hermanos, para que haya unión. Y tal vez no estamos todos los días llamándonos o abrazándonos, pero nosotros no necesitamos eso.
Nosotros simplemente necesitamos del Espíritu Santo. Y si uno de nosotros está pasando por cualquier situación, no duden en acercarse a las personas que el Espíritu Santo te pone para que ore por ti. Aún Jesús se entristeció cuando iba a morir. Aún Jesús le dijo: Señor, si está de ti, pasa esta copa de mí. No nos sintamos superhéroe. Nadie nos puede juzgar, porque a veces muchas personas dicen: están pasando eso porque están en pecado. Mentira. Ni uno ni el otro. Dijo el Señor: ni es lo uno ni es lo otro. Muchas cosas pasan para el Señor glorificarse. Y yo le puedo dar testimonio, hermano. Yo pude ver mi familia más unida que nunca. Mis hijos, el chiquito, el Oliu, a nosotros se nos olvidó traer una medicina. Y esa medicina era para el dolor más fuerte. Y a medianoche Diara se despertó llorando. Como Diara estaba en la parte de abajo, Eliu y Omar tienen el mismo sueño. Puede pasar un ciclón y ellos no se despiertan. Sí, a Eliu tú le das, él hace así y él no se despierta. Igualito al papá. Hermano, y cuando ese niño escuchó que su hermana estaba llorando, hermano, ese muchachito se levantó y salió corriendo. Rápido, vengan, que Diara está mala, está llorando, está desesperada. El que no se levantaba. Y cogió su cobijita. La niña no fue casi hasta un mes o medio mes. No podía usar la cama porque ellos tenían que estar como levantados y ella dormía en un sofá por la posición. Y el niño decidió acostarse en el mueble hasta que su hermanita se fue a la cama. ¿Sabe lo lindo? Con nosotros como padres ver a sus hijos amarse. Sabe que si yo falto, Oniel va a abrazar a Diara y van a estar unidos ahí. Y si uno necesita uno, el otro lo va a ayudar. ¿Verdad que como mamá uno se siente feliz? Eso era un regalo que Dios me estaba dando. Y eso de las pocas cosas que yo le puedo contar que pasaron en este proceso. No te desesperes, hermano. Espera. Espera qué Dios va a hacer. Creámosles y no nos apartemos. Recuerden que yo reprendí. Y no era momento de reprender. Me equivoqué. Y era Dios para glorificarse. No te desesperes. Si se paró, va a caminar. Y si se soltó, se dobló, Él la va a enderezar. Y si se apartó el hijo, Él lo va a traer. Y si ellos están en peligro,